transmite Canal 2 de Televisión de la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. Muy buenas noches, una nueva edición de Diálogo Abierto, y desde que se hace la renovación de las autoridades municipales quedó conformado un consejo en la ciudad de Belleville muy variopinto. Desde luego que el radicalismo se hizo con una mayoría que podría decirse no calificada, una mayoría exigua de 5 miembros contra 9 que tiene en total el legislativo. También tuvo una representación importante Unión por Córdoba, el partido que había gobernado la ciudad durante 16 años. Esta representación a cargo de 2 concejales. La Unión Vecinal también tuvo una representación, y una representación también logró un partido vinculado a lo que en su momento se denominaría el kirchnerismo, un sector que venía bregando a través de distintas figuras de representación provincial, entre ellas el ex intendente de Villa María, Eduardo Castelo, quien en ese momento, en aquella época, era candidato a gobernador también de la provincia de Córdoba. Esta representación recayó en Iván Vieira, quien era candidato a intendente de Belleville, quien ha estado además varias veces aquí en este programa a partir de distintas inquietudes. El segundo concejal electo, en ese caso, quien le sucedería a Iván Vieira, es Ariel Torti, una persona que conocemos por su vínculo histórico, podría decirse, con los medios de comunicación, una persona que ha trabajado muchísimo en medios de prensa de la ciudad de Córdoba y que también ha tenido una importante participación activa social, sobre todo a través de una organización que se denominaba Infopasi. Está esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Ariel. Muchísimas gracias por haber venido. A veces te confundo con tu hermano, a veces digo Iván, a veces digo Ariel, pero igualmente todos sabemos que se trata de vos cuando en definir algunas cuestiones, quizás podría decirse hasta polémicas, puede decirse. ¿Por qué? Porque, digo, una cosa es ser opositor, que la ciudadanía de pronto te ubica en el rol de la oposición, y para mí lo que es más importante es o sos opositor o además sos un opositor constructivo. Y te invitamos esta noche al programa porque en la discusión que has ofrecido históricamente, no solamente con la gestión de Carlos Briner, sino en anteriores gestiones, siempre has hecho hincapié acerca de cómo distribuir el presupuesto. Es decir, esa norma que una vez al año se tiene que ejecutar o se tiene que aprobar en el Consejo Deliberante para su ejecución posterior, y que define en todo caso cuáles son las metas, los objetivos de la administración en ese momento. Y últimamente llamaba la atención una observación que hacías acerca de cómo el gobierno de Carlos Briner hace uso de ese presupuesto, y en particular me pareció interesante, más allá de que también es dable discutir, esto de que de pronto la utilización de 3 millones de pesos para una fiesta de la pelota de fútbol bien podría haber servido para otros fines que sean de un beneficio más próximo a los vecinos, o al menos esa era la idea. Sí, bueno, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación, Pancho. Hice una mirada sobre el tema en función de la organización de la fiesta de la pelota de fútbol, traccionado, como decías recién, por una mirada
histórica que hemos hecho con otros compañeros, por supuesto, sobre cómo revisar la aplicación del presupuesto municipal en esa ordenanza madre que se sanciona anualmente que vos señalabas, porque se trata obviamente de dineros públicos que traccionan y al mismo tiempo orientan el desarrollo de la ciudad en un sentido, en otro, y nos parecía como estratégico pensarlo desde siempre, digamos. Y en función de lo que señalas, vinculado a la fiesta de la pelota de fútbol, bueno, hacíamos esa mirada, es decir, bueno, evidentemente desde una concepción del desarrollo mucho más endógena que exógena, mucho más pensando en cómo ampliar las capacidades de nuestros actores locales, digo actores y hablo del universo humano que compone cualquier comunidad como la nuestra, hablo de artistas hasta deportistas, o hablo de personas vinculadas a la economía o a los emprendimientos productivos, y nos parecía como interesante pensar que indudablemente el formato de la fiesta de la pelota de fútbol tuvo un esquema o se movilizó con un esquema con una lógica en donde la transferencia de recursos se la llevaron a actores que vinieron a componer, a construir esa agenda, digo, los nocheros, los grupos de artistas de cuarteto, por decirlo de alguna manera, Atlas, digamos, como combinado deportivo externo, y nosotros nos preguntábamos, nos disparábamos la pregunta de decir, bueno, si no es necesario pensar la dinámica, por ejemplo, digamos, del desarrollo de la ciudad en su conjunto y al mismo tiempo de, por ejemplo, la fiesta de la pelota de fútbol, desde la lógica del apalancamiento, de la puesta de los recursos en lo que son nuestros actores, nuestros artistas locales. Porque entre las preguntas que decíamos, decir, ¿cuántas presentaciones hubiera hecho el recordado Fabián Show con el equivalente que se llamaron una noche los nocheros, ¿no? Los hermanos Teruel? O cuántos minutos de pauta publicitaria se hubieran pagado con lo que se robó en los suplementos que, a mi modo de ver, tienen que ver con, entre otras cosas, haber intentado posicionar la ciudad en función de la fiesta de la pelota de fútbol, con esos suplementos que se pagaron en La Voz del Interior. Es decir, recursos que se van, que precisamente concentran en grupos concentrados esos recursos y que se van de los 4 bulevares nuestros y trascienden la frontera y tienen un impacto negativo a nuestro modo de ver. O al mismo tiempo decir, bueno, qué mejoras hubieran podido hacer algunos de nuestros clubes con lo que significó traer a ese combinado y armar ese esquema del combinado de Atlas y demás. Entonces, digamos, es una mirada anclada en una lógica de desarrollo que cree que tiene que a la ciudad pensar su desarrollo desde las capacidades locales, favorecer y fortalecer a sus actores, y que la transferencia de recursos, sobre todo en situaciones críticas como estas, tienen que estar orientadas a sus hacedores, digamos, porque entre 3 o 4 millones de pesos se fueron por la autopista, como decíamos, con dirección este u oeste, y se fueron de Belleville. Y bueno, es parte de lo que nos disparamos en esa reflexión o en esa columna por las redes sociales, en donde, entre otros ejes centrales, el título tiene que ver con esto, es decir, es la economía intendente, tomando aquella referencia de cuando decían, cuando los norteamericanos usaron eso en aquella anécdota. Pero digo, es parte del debate, me parece que, como decías vos, aportar a tensionar una idea y a reflexionar en torno a que los recursos que construye una comunidad, a nuestro modo de ver, tienen que estar orientados en fortalecerla. Bien. Porque, y cierro con esto, si vos pensás 3 o 4 millones de pesos en la fiesta de la pelota de fútbol, vos podés hacer la relación de que un contribuyente medio el año pasado pagó 1.800 pesos anualmente de tasa inmobiliaria, lo que fueron necesarios 2.222 hogares para juntar ese volumen de plata que termina transfiriéndose a actores, entre otros intermediarios como Fénix, que se la llevan de Belleville. Entonces, esto es parte de una discusión que, insisto, tiene un marco o una mirada de desarrollo mucho más endógena que exógena. Avanzando hacia lo que es la mirada política de la cuestión, habría que aportar de que da la impresión de que esta actitud que tiene la actual administración de Carlos Briner no tendría demasiada diferencia con las actitudes que han tenido otras administraciones, y ahí viene quizás, no sé si decir
la necesidad de diferenciarse de peronismo y radicalismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde la administración de Carmen Ceballos y posteriormente en los sucesivos años en que estuvo Nelson y Perico, por lo menos en su última gestión, también se financió Aquarama. Y Aquarama es una actividad que también, digamos, tanto como Aquarama como en el caso de la fiesta de la pelota de fútbol, están reclamadas por la gente, pero que en definitiva su organización también apunta a que todo ese dinero que se recoge se va. Porque en el caso de Aquarama, recordemos, venían artistas también de la talla de Abel Pintos, de la talla de ese nivel, y digamos, los beneficios a Belville, por lo menos en forma inmediata, no se vieron. Digo, en este sentido, ¿podría decirse que es algo bastante similar lo que hace Briner con respecto a lo que hizo Hipérico? Da la impresión de que sí. En esa lectura que hacía y que es con la que empezás la charla, yo señalaba que, claro, Villa María tiene su festival, está Jesús María, está plagado de festivales del trigo en Leones. En general el formato es el mismo, es la atracción sobre figuras que al mismo tiempo, y es otro capítulo de análisis, construyen una mirada como muy homogeneizadora y centralizadora de la expresión de lo cultural, poco respetuosa de la singularidad de nuestra historia o de nuestra idiosincrasia. Entonces me parece que la lógica de Aquarama también tuvo esos rasgos. Me parece que era necesario profundizar qué pasa con los artistas locales en eventos de ese tipo, y me parece que la gestión de Briner recoge esa misma lógica y va en línea con esto de decir, bueno, tenemos que traer al artista del siglo para que después afuera hable de nosotros. Claro. Entonces eso me parece que es lo que hay que interpelarse. Es decir, no necesitaremos una fiesta que sea, no sé si 100% local, pero que tenga la centralidad de su construcción con nuestros referentes, y que primero, y hacía yo la lectura económica, pero obviamente tiene muchos matices la posibilidad de mirar el tema del desarrollo cultural, pero la transferencia de recursos que quede acá. O sea, si te contratan a vos para hacer tu show, vos sos el que compra las milanesas en el barrio. Pero ahora los Nocheros y los hermanos Terbel, la que se llevaron de acá, no las volvieron a poner acá. Entonces me parece que necesariamente el eje o el análisis de lo económico, lo financiero, lo vinculado al desarrollo del motor de la economía cuando aplica presupuestos municipales es un tema central. Y por otro lado está lo que yo creo que tampoco tomó todavía la gestión de Carlos Briner, que es recuperar, revisar, interpelar, movilizar nuestra historia, nuestro acervo cultural, reconstruirlo y tratar de diseñar una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Una demanda que, insisto en esto, ¿no? Lo que a mí me da la impresión es que sucesivos gobiernos, y ahora sí podríamos empezar a hablar desde el año 83 a la fecha, aquí en la ciudad de Belville hay un montón de cuestiones que, como vos estás demandando, no la interpelaron, es decir, no valorizaron lo local, y siempre hubo esta idea de que, mira, si se hace un festival o se hace un evento, necesariamente hay que traer gente de afuera porque si no, no va nadie. Por ejemplo, esa es una de las ideas instaladas. ¿Cómo hacemos frente a esa idea? Yo creo que yo tengo la hipótesis de que Briner y que la gestión de Carlos Briner, al cual yo le reconozco digamos una campaña desde la interna hasta la sección general realmente extraordinaria, y que digamos la mirada crítica está puesta desde el reconocimiento pleno por la elección interna y por la general que hizo después, triunfo contundente, digamos, y cuando uno dice contundente se acuerda de otro candidato a intendente. Sí, ¿no? sí, contundente. Pero digo, la crítica está puesta desde el reconocimiento pleno de la voluntad popular que lo validó para que esté en el lugar que está. Pero yo tenía la hipótesis, o tengo la hipótesis, de que Carlos puede hacer una administración que enderece algunas cosas, que bachee la ciudad, que ordene, porque indudablemente es una persona que tiene mucha iniciativa y que es un intendente 24/24.
Ahora, yo creo que de administrar una ciudad y ordenarlo un poco a transformarlos hay un camino enorme. Y digo esto, o intento diferenciar una buena administración de la transformación de una ciudad, porque me lo traes a la memoria vos, digamos. A mí me da la impresión que transformar una ciudad requiere una construcción en términos del abordaje de la administración de lo público muy anclada en el colectivo ciudadano. Y digamos, yo la veo a la presente gestión como con un sesgo muy unipersonal, con alta volatilidad en lo que han sido sus directores o secretarios. Yo creo que desactiva el plan estratégico y un error garrafal, es decir, el espacio en donde parte de la ciudadanía, seguramente no representativa del conjunto de la ciudad, pero sí buena parte, se nucleó a pensar, a debatir la ciudad, ese espacio y ese capital social hoy está desactivado. ¿Vos considerás de que el plan estratégico 2013-2020 está desactivado por la actual gestión? Yo creo claro, pues si vos ves que las fuerzas vivas no están llamadas, de que no hay, al menos desde la Agencia de Desarrollo, con esos traspiés que hubo en la nominación de quién era su director y quién terminaba finalmente siendo la persona que coordinaba eso, una iniciativa de apertura, de retomar a sus fuerzas vivas para co-construir el desarrollo de la ciudad, indudablemente da más la impresión de que está desactivado que activado. Entonces, por eso digo, para mí transformar una ciudad requiere del conjunto, es decir, no hay forma de abordar la problemática de residuos desde la centralidad de un municipio solamente y desde un par de funcionarios. Son problemas de una complejidad, a mi modo de ver, enormes que requieren articular desde las organizaciones ambientales hasta la educación pública y privada, pasando por los clubes o los centros vecinales. Entonces digo, si ese formato no es el que gobierna la lógica de administración de lo público, yo creo que estamos lejos todavía de creer que esta gestión puede transformar la ciudad. En todo caso podrá hacer cosas, la rotonda de un éxito indudable, hay que sacarse el sombrero, resolvió un conflicto de tránsito vehicular en una de las esquinas y el puente de acceso al centro de la ciudad. Ahora, una cosa es hacer una rotonda y pegarla con eso, otra cosa es transformar la ciudad. Y me parece que si vos me haces nombrar 3 o 4 puntos, yo digo, no hizo, a lo mejor lo abordamos en el otro bloque, pero no avanzó con temas de gobierno abierto y transparencia. Se desestimó la ordenanza que había propuesto el concejal Soliani. No abordó una política de desarrollo ambiental integral, parece que ese tema no está tomado, que es clave. No tomó para mí el tema de la atención primaria de la salud como un eje estratégico también de promoción de desarrollo. Se ha centralizado más la discusión en lo que pasa con el hospital como segundo grado y no en el tema de la promoción de la salud. La política de desarrollo cultural no existe. Tuvimos una directora así como intermediando un lapso de tiempo y estamos en las vísperas de ver una nueva nominación en teoría. Y por otro lado parece que no hay una política de desarrollo productivo, económica, financiera de la ciudad que movilice y que ponga segunda en lo que puede ser el perfil de desarrollo productivo de una ciudad. Entonces, en lo que se refiere a este análisis, lo que te propongo es que en el próximo bloque hablemos desde esta mirada crítica, pero también teniendo en cuenta que Belleville está dentro de una provincia, en este caso de un signo opositor, y también en un ámbito nacional en donde hay muchísimas problemáticas que parecen no lograr resolverse. Y eso me parece que va a ser interesante abordarlo en el próximo bloque. I see trees of green.